Cierra los ojos por un momento e imagina tu último suspiro. ¿Cómo sería? Probablemente te ves como un anciano, acostado en tu cama, rodeado de tus seres queridos, con una sonrisa y tu canción favorita sonando de fondo. Ahora deja de lado esa imagen y adéntrate en el otro extremo. Un momento de despedida que es todo menos tranquilo. Un momento bizarro e increíblemente absurdo que marca el fin de algunos personajes y que, lejos de honrar su memoria, terminan siendo una mancha curiosa en la historia. La muerte es el último acto de nuestra existencia, el cierre inevitable de nuestro paso por el mundo. Pero, ¿y si ese final fuera tan extraño que se convirtiera en leyenda? Hoy exploraremos las 7 muertes más absurdas de la historia, esos momentos finales que, en lugar de lágrimas, podrían arrancarnos una sonrisa incrédula. En los campos de Gela, Sicilia, el legendario dramaturgo griego Esquilo, padre de la tragedia griega, encontró un destino tan inusual como sus propias obras. Fue un hombre cuyos diálogos conmocionaron los teatros de su época. Un pionero que introdujo la complejidad de múltiples personajes en sus obras, permitiendo así el surgimiento del diálogo dramático. Desde su nacimiento alrededor del 525 a.C. hasta su muerte en el año 456 a.C., su vida estuvo marcada por la gloria en el teatro y la batalla. Esquilo, testigo de las glorias y desafíos de la antigua Atenas, participó valientemente en las batallas de Maratón y Salamina, eventos que, se dice, influyeron profundamente en sus creaciones teatrales. La tragedia de sus obras reflejaba no solo los conflictos humanos, sino también los cambios políticos y sociales de su tiempo, como el surgimiento de la democracia en Atenas. Pero fue su muerte la que selló su leyenda de forma peculiar. Se dice que mientras paseaba por los campos sicilianos, una águila, confundiendo su calva cabeza con una roca, dejó caer una tortuga desde las alturas. El golpe fue letal, y así, el padre de la tragedia griega encontró su último acto, una escena digna de su propia pluma. La historia de su muerte, tanto absurda como trágica, ha perdurado a lo largo de los siglos, alimentando debates sobre su veracidad. ¿Fue realmente una águila la que causó su fatal destino, o es solo una historia tejida por la mitología y el paso del tiempo? ¿Te has enojado tanto que pierdas el control y termines lesionándote gravemente? Para Jasper Newton Jack Daniel, el fundador de la icónica destilería de whisky Jack Daniel's, ese enojo frustrado desencadenó una cadena de eventos que lo llevó a un destino inesperado. Nacido en la pobreza, encontró su camino en el mundo del whisky a una edad temprana. Aprendió los secretos de la destilación como aprendiz y a los 25 años ya estaba en el negocio por sí mismo. Sin embargo, fue una fatídica tarde cuando el destino se torció para Jack. Luchando con una caja fuerte que se resistía a abrir debido a que se le olvidó la contraseña, la frustración se apoderó de él y en un arrebato de ira pateó la pesada caja. Lo que siguió fue un dolor repentino en su dedo gordo del pie, un dolor que pronto se convertiría en una infección peligrosa. La infección causada por la lesión rápidamente se extendió por su cuerpo, provocando septicemia. A pesar de los esfuerzos desesperados por parte de los médicos por salvarlo, la infección ya había avanzado demasiado, por lo que el hombre detrás del legendario whisky sucumbió a su fatal destino a los 61 años, el 10 de octubre de 1911. Aunque la historia de su fallecimiento es parte del folclore que rodea a la figura de Jack, es importante señalar que, como ocurre con muchas figuras históricas, algunos detalles de su vida y muerte pueden haber sido adornados o malinterpretados con el pasar del tiempo. De hecho, un biógrafo moderno de Jack Daniel ha cuestionado la veracidad de esta historia, sugiriendo que podría no ser cierta. A pesar de las dudas sobre los detalles específicos, lo que es seguro es que Jack Daniel dejó un legado duradero en la industria del whisky y su influencia sigue siendo fuerte hasta el día de hoy. ¿Alguna vez te has encontrado tan inmerso en una situación que terminas atrapado en tu propia trampa? La trágica historia de Clement Laird Vallandigham, un político y abogado estadounidense durante la Guerra Civil Americana, es un perfecto ejemplo de cómo las circunstancias más extrañas pueden llevar a un destino fatal. Nacido en Ohio en 1820, se destacó como líder de una facción de demócratas pacifistas que se opusieron fervientemente a la guerra.
Su defensa de los derechos de los estados y su oposición a la guerra lo llevaron a ser condenado en un consejo de guerra del ejército y exiliado a los Estados Confederados de América. Pero fue su muerte la que selló su destino en la historia de manera insólita. En 1871 encontró un final trágico a la edad de 50 años. Su deceso fue el resultado de un disparo accidental que él mismo se propinó en el abdomen, mientras se encontraba inmerso en la defensa de un acusado de asesinato tras una pelea en un bar. La víctima de este caso, Tom Myers, había muerto por un disparo, y Clement buscaba demostrar que Myers de hecho se había disparado a sí mismo al sacar su arma de un bolsillo en un movimiento descuidado. Se cuenta que en una habitación de Lebanon House, Clement se reunió con otros abogados defensores para discutir la estrategia del caso. Decidido a mostrar cómo presentaría la teoría de la autolesión al jurado, tomó una pistola que creía descargada, la colocó en su bolsillo y procedió a simular la secuencia de eventos. Desafortunadamente la pistola estaba cargada y al engancharse en su ropa se disparó, hiriéndolo gravemente en el estómago. A pesar de la herida mortal, su demostración resultó ser convincente. Su defendido fue absuelto y liberado, aunque su libertad fue efímera, ya que fue abatido a tiros 4 años después en su propio salón. Los cirujanos intentaron sin éxito localizar la bala, que se creía alojada cerca de la vejiga de Clement, pero a pesar de sus esfuerzos, al día siguiente sucumbió, aunque su legado está marcado por su oposición a la guerra y su defensa de los derechos de los estados. La ironía de su muerte lo convierte en una figura aún más intrigante en la historia política de Estados Unidos. Un hombre con una visión audaz y un deseo ferviente de marcar la diferencia en el mundo, Franz Reichel se lanzó hacia lo desconocido, convencido de que podría desafiar la gravedad misma, pero su trágico destino le aguardaba en lo alto de la Torre Eiffel. Franz, un sastre austriaco convertido en inventor aficionado, soñaba con crear un traje paracaídas que podría salvar la vida de los aviadores en caso de emergencia. Sus experimentos en su apartamento de París, lanzando maniquíes desde las alturas, parecían prometedores. Sin embargo, la realidad demostró ser más cruel que sus sueños. Convencido de que necesitaba una plataforma más alta para demostrar la eficacia de su invento, Franz obtuvo permiso para una prueba audaz desde la icónica Torre Eiffel. El 4 de febrero de 1912 llegó a la torre con la intención de realizar el salto él mismo, en lugar de utilizar un maniquí. A pesar de los intentos de disuadirlo, ascendió a la primera plataforma del monumento. El viento sisiaba en sus oídos mientras se lanzaba al vacío, confiando en que su creación le otorgaría la libertad que tanto anhelaba. Pero la realidad fue despiadada. El paracaídas se negó a desplegarse y cayó 57 metros al vacío. Al día siguiente, los periódicos relataban la tragedia del inventor temerario, mientras que las imágenes de su fatídico salto inundaban las noticias. En 2009, Edward Launet destacó en el periódico Liberation que, según la autopsia de Franz, su fallecimiento fue causado por un paro cardíaco durante su caída. Este detalle añade una capa más a su ya trágica historia y su intento por innovar en la seguridad de los aviadores. Su muerte no solo marcó un giro trágico en la búsqueda del progreso, sino que también fue la primera en toda la historia en quedar registrada en video. Aguantarse para ir al sanitario mientras está en un evento formal puede sonar absurdo, pero para Tycho Brahe, el famoso astrónomo danés del siglo XVI, esa decisión tuvo consecuencias trágicas. Nacido en 1546, se destacó en el mundo de la astronomía por sus observaciones precisas y la construcción del Instituto de Investigación Astronómica. Sus mediciones de estrellas y planetas fueron revolucionarias en su época y sentaron las bases para futuros avances en la astronomía. Sin embargo, su muerte es tan misteriosa como su legado. Los relatos cuentan que en un banquete en Praga, Brahe se negó a levantarse de la mesa para ir al baño, aparentemente por respeto al protocolo de etiqueta. Esta decisión, increíblemente absurda, en retrospectiva, llevó a una retención urinaria grave que, según se cree, desencadenó una infección mortal. Pero las teorías de su muerte no terminan ahí. Algunos especulan que su exposición frecuente al mercurio, un componente común en sus experimentos alquímicos, podría haber contribuido a su fallecimiento. Incluso se ha sugerido que pudo haber sido envenenado con este metal. Entre los datos curiosos sobre Brahe, se destaca su prótesis nasal de oro y plata, resultado de perder parte de su nariz en un duelo. Además, su extravagante estilo de vida lo convirtió en uno de los hombres más ricos de Dinamarca, conocido por realizar fiestas opulentas que traían a la realeza. Tycho Brahe dejó un legado perdurable en la ciencia,
pero su vida y su muerte continúan siendo objeto de especulación y fascinación para los investigadores y los amantes de la historia. La noche del 14 de septiembre de 1927, en Niza, Francia, la vida de Isadora Duncan, bailarina y coreógrafa pionera, llegó a un abrupto y trágico final. ¿Quién hubiera imaginado que una simple salida en automóvil se convertiría en el acto final de una vida tan llena de gracia y movimiento? Con su bufanda de seda ondeando al viento, Isadora se subió a un automóvil descapotable Amilcar GS 1924, al cual apodaba Bugatti, junto con su amigo Mario Rochat, para dar un paseo nocturno. Pero lo que prometía ser una velada tranquila se convirtió en una pesadilla instantánea, cuando la bufanda de Isadora se enredó en el eje trasero del vehículo. El automóvil rugió hacia adelante, arrastrando consigo a la talentosa bailarina. La bufanda se tensó alrededor de su cuello, estrangulándola sin piedad mientras el pavimento abrasivo se convertía en su escenario final. Isadora Duncan, una figura tan prominente en el mundo de la danza, encontró su trágico destino en un accidente tan absurdo como inesperado. A su llegada al hospital ya era demasiado tarde para salvarla, y el mundo perdió a una de sus almas artísticas más brillantes. Aunque se han propuesto varias teorías sobre el accidente, desde la ebriedad hasta simplemente un giro desafortunado del destino, la causa exacta sigue siendo un misterio envuelto en el velo de la tragedia. Para Isadora, la vida no fue un baile fácil. Además de su éxito profesional, enfrentó una serie de tragedias personales, incluida la pérdida devastadora de sus 2 hijos en un accidente de automóvil. Incluso en la medicina, su nombre vive como el síndrome de Isadora Duncan, una referencia a la lesión exacta que le arrebató la vida. ¿Has pensado alguna vez que algo tan simple como una barba podría convertirse en una trampa mortal? Jans Steininger, conocido por su descomunal barba de 1.4 metros, nunca habría imaginado que su distintiva característica se convertiría en su perdición. La tranquila ciudad de Braunau am Inn se vio envuelta en llamas en septiembre de 1567. El pánico se apoderó de sus habitantes mientras luchaban por escapar del voraz incendio. Entre ellos, el propio alcalde de la ciudad, Jans Steininger, quien, a pesar de su experiencia en el cargo, no pudo evitar un destino trágico. En medio del caos, se vio obligado a huir precipitadamente, pero lo que solía ser su orgullo, su descomunal barba, se convirtió en su trampa mortal. Sin tiempo para enrollarla y guardarla, como solía hacer para evitar accidentes, la dejó ondear libremente mientras corría por su vida. Fue entonces cuando ocurrió el desastre. En un giro irónico del destino, la larga y enmarañada barba se enredó en sus propios pies, haciéndolo tropezar de manera desafortunada. Cayó, rodando escaleras abajo, y en un instante perdió la vida al romperse el cuello. Pero incluso en la muerte, la famosa barba continúa siendo un punto de interés. Se conservó después de su fallecimiento y ahora se exhibe en el museo local, en Austria, y en las afueras de la iglesia de San Esteban, donde descansa en paz. Una imponente escultura conmemora su figura, inmortalizando tanto al hombre como a su icónica barba. Su historia, más que un simple relato, sirve como un recordatorio de cómo lo más inesperado puede llevarnos a nuestro final, y cómo incluso nuestras características más distintivas pueden convertirse en nuestro destino. Gracias por ver este video. Si te gustó, no olvides dejar tu like y suscribirte si aún no lo has hecho. Con esto me ayudas mucho para traer más historias interesantes. Hasta pronto, nos vemos en otros Misterios de la Tierra.